Hay personas que parecen irrompibles. Les dices algo hiriente y no se quiebran. Les hacen una traición y no explotan. Las ignoran, las critican, las malinterpretan y siguen caminando como si nada. Y tú las observas y te preguntas, ¿qué tienen ellas que yo no tengo? ¿Cómo es posible que alguien viva así? Lo que esas personas tienen no es indiferencia, no es frialdad, no es que no les duela, es que han aprendido algo que la mayoría nunca aprende. Y ese algo no está en ningún libro de autoayuda, no está en ninguna terapia, no está en ninguna técnica de respiración, está en la Biblia. Y hoy te voy a mostrar exactamente dónde. Hoy quiero hablarte de 7 enseñanzas bíblicas que van a cambiar completamente la forma en que reaccionas ante las personas y ante la vida. No son teorías, no son principios abstractos, son verdades concretas, probadas, que han funcionado por miles de años y que puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Vamos a hablar de cómo actuar como si nada te molestara, no desde la negación ni desde el orgullo herido que se esconde detrás de una máscara, sino desde una paz tan real y tan sólida que ni las críticas, ni las traiciones, ni las injusticias puedan sacarte de ese lugar. Y te advierto algo desde ya. Lo que vas a escuchar hoy va a confrontarte. Porque la mayoría de nosotros hemos confundido reaccionar con ser auténticos. Hemos creído que explotar es ser honestos, que el enojo es señal de que nos importa algo, que si no respondemos cada ataque, perdemos. Y esa mentalidad nos ha costado la paz, nos ha costado relaciones, y en muchos casos nos ha costado el propósito. Déjame contarte algo. Había un hombre que vivía en una tierra extraña. No era su tierra, no era su idioma, no eran sus costumbres. Era un refugiado en el sentido más literal de la palabra, sin poder, sin familia cerca, sin nadie que lo respaldara. Y en ese contexto, alguien con autoridad sobre él le exigió algo que violaba sus convicciones más profundas. Le pusieron en la mesa una oferta que en apariencia era razonable, incluso generosa. Pero en el fondo era una trampa. O doblas tus convicciones, o enfrentas las consecuencias. La mayoría de personas en su lugar hubieran cedido. Hubieran dicho, bueno, solo es una vez, no es para tanto, hay que adaptarse. Pero este hombre hizo algo extraordinario. No explotó. No hizo un escándalo. No lanzó discursos de indignación ni se llenó de amargura. Con una calma que desconcertaba, propuso una alternativa. Y en esa calma, en esa paz que no era resignación sino convicción, comenzó una historia que terminaría cambiando todo a su alrededor. No era que no le importara, era que había algo dentro de él más grande que la presión de afuera, un ancla que ninguna tormenta podía mover. Ese hombre era Daniel. Y escucha esto con atención. La historia de Daniel no es solo la historia de un profeta del Antiguo Testamento. Es tu historia. Es la historia de cualquiera que ha sentido la presión de un ambiente que te exige reaccionar, explotar, defenderte. Cualquiera que ha tenido que decidir entre responder como todos esperan o mantenerse en ese lugar tranquilo donde Dios habita. Daniel no nació irrompible. Aprendió a hacerlo. Y esas 7 enseñanzas que vamos a ver hoy son exactamente el camino que él recorrió. Porque seamos honestos, vivir en paz en este mundo no es fácil. Hay personas que parecen tener el don especial de sacarte de tus casillas. Hay situaciones que llegan sin avisar y te dejan temblando por dentro. Hay traiciones que duelen tanto que el solo recuerdo te quita el sueño. Y lo peor no es el dolor en sí. Lo peor es lo que ese dolor hace contigo cuando no sabes manejarlo. Te vuelves reactivo, te vuelves amargado, empiezas a ver enemigos donde no los hay, y sin darte cuenta, la paz que tanto anhelas se convierte en el lujo que nunca puedes permitirte. Hoy eso cambia. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita. Porque cada semana hay un mensaje nuevo que puede darte exactamente lo que necesitas en el momento exacto en que lo necesitas. Y escríbeme en los comentarios con toda la fe que hay en tu corazón esta frase. Hoy decido vivir en paz, sin importar lo que venga. Escríbela como una declaración, como un pacto contigo mismo y con Dios. ¿Sabías que la mayoría de personas que dicen querer paz están haciendo exactamente lo contrario de lo que la produce?
Hay hábitos, reacciones y formas de pensar que tienes hoy mismo que son los enemigos directos de esa vida tranquila que tanto anhelas. Quédate hasta el final, porque vamos a desarmar eso enseñanza por enseñanza con la palabra de Dios. Lo que viene no es teoría. Son 7 verdades bíblicas concretas y prácticas para que puedas actuar como si nada te molestara, no porque finjas, sino porque genuinamente habrás encontrado el lugar de paz, donde nada puede tocarte de la misma manera. ¿Estás listo? Empecemos. Enseñanza 1. La paz que sobrepasa todo entendimiento. No es un regalo pasivo, es una decisión activa. Hay una frase que los cristianos repetimos tanto que a veces ya no la escuchamos. La decimos en las reuniones, la ponemos en los muros, la citamos en los mensajes de texto. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La conoces. Pero déjame preguntarte algo con toda honestidad. ¿La estás viviendo? Porque hay una diferencia enorme entre conocer una promesa y habitarla. Y el problema de muchos creyentes hoy no es falta de conocimiento bíblico. Es que tienen la paz en la cabeza, pero no en el pecho. Pablo escribió esa frase desde la cárcel, no desde un retiro espiritual, no desde un momento cómodo de devoción matutina con café y silencio. La escribió encadenado, sin saber si iba a salir vivo, rodeado de personas que querían verlo destruido. Y aún así escribió sobre paz. No la describió como algo que le cayó del cielo sin hacer nada. La describió como el resultado de algo. Y ese algo está en los versículos anteriores, los que casi siempre saltamos cuando citamos el versículo 7. En Filipenses 4:6, Pablo dice algo que cambia todo. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Míralo bien. Dice, por nada. No dice por pocas cosas. No dice solo por las cosas pequeñas. Dice por nada. Eso incluye a esa persona que te sacó de tus casillas esta semana. Eso incluye esa situación que no puedes controlar. Eso incluye esa injusticia que todavía duele. Por nada estéis afanosos. Y en su lugar, oración, ruego y acción de gracias. Ese es el mecanismo. Ese es el proceso. La paz no llega porque desaparece el problema. La paz llega cuando cambias lo que haces con el problema. Ahora escucha esto con atención, porque aquí hay algo que la mayoría de personas nunca entiende. El versículo no dice que Dios va a quitar lo que te molesta, dice que su paz va a guardar tu corazón. La palabra guardar en el original griego es phroureo, que era un término militar. Significaba poner una guarnición de soldados alrededor de algo para protegerlo. En otras palabras, Pablo está diciendo que cuando oras en lugar de angustiarte, Dios pone una guardia alrededor de tu corazón para que nada de afuera pueda entrar y destruirte por dentro. Eso es exactamente lo que veías en Daniel. Lo que tenía Daniel no era ausencia de presión, era una guardia alrededor de su corazón que ninguna presión podía penetrar. Y esa guardia no llegó por accidente. Llegó porque Daniel tenía una práctica constante de oración. 3 veces al día, según Daniel 6:10. 3 veces al día, aunque supiera que podía costarle la vida. Y cuando llegó la presión máxima, cuando lo tiraron al foso de los leones, su corazón ya estaba guardado. La guardia ya estaba en su lugar. Aquí está la confrontación que necesitas escuchar. Muchos de nosotros queremos la paz de Filipenses 4:7 sin practicar lo que está en Filipenses 4:6. Queremos el resultado sin el proceso. Queremos que Dios nos dé calma, pero no estamos dispuestos a sentarnos en su presencia cuando todo adentro está en llamas. Preferimos rumiar el problema, hablar del problema, publicar el problema, pero orar de verdad sobre el problema es lo que menos hacemos. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos paz. La primera enseñanza es esta. Actuar como si nada te molestara no empieza cuando el problema desaparece. Empieza cuando decides llevar el problema a Dios antes de llevárselo a cualquier otra persona. Empieza cuando cambias el primer impulso. Cuando algo te duele, cuando algo te irrita, cuando algo te desestabiliza, el primer movimiento no es el mensaje de texto, no es la conversación con el amigo, no es la publicación en las redes. El primer movimiento es la oración. Y esa oración no es solo hablar, es también agradecer.
Porque la acción de gracias en medio del caos es la señal más poderosa que le puedes dar a tu corazón de que Dios sigue en control. Hay algo más que necesitas saber sobre esta paz. No es estática. No es un estado que alcanzas una vez y ya. Es algo que se cultiva diariamente. Pablo no solo conocía esta paz porque la había leído, la conocía porque la había practicado en cada cárcel, en cada naufragio, en cada apedreamiento, en cada traición. En Filipenses 4:11 dice algo que me parece uno de los versículos más honestamente valientes de toda la Biblia. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido. No dice que nació con esa capacidad. Dice que la aprendió, que fue un proceso, que hubo momentos donde no estaba contento y tuvo que trabajar en eso. Y eso debería darte esperanza. Porque si la paz fuera un don que algunos tienen y otros no, no habría nada que hacer. Pero si es algo que se aprende, entonces la pregunta no es si puedes llegar ahí. La pregunta es si estás dispuesto a hacer el trabajo que se requiere para llegar. Ese trabajo empieza con un cambio pequeño pero radical. Cuando algo te moleste hoy, antes de reaccionar, para. Respira. Y en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, hazle una pregunta a Dios. ¿Qué quieres tú que yo haga con esto? No lo que quiere tu orgullo, no lo que quiere tu dolor, lo que quiere Dios. Porque esa pregunta es la puerta de entrada a la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando empieces a hacerla de manera constante, algo cambiará en ti. No de un día para otro, pero cambiará. Cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es la situación que más trabajo te está costando llevar con paz en este momento? No tienes que dar detalles. Puedes escribir solo una palabra o una frase corta. Pero escríbela, porque declarar lo que estás enfrentando es el primer paso para entregárselo a Dios de verdad. Enseñanza 3. El silencio. No es debilidad. Es la respuesta más poderosa que existe. Hay una escena en la Biblia que me ha dejado pensando durante años. Jesús está frente a Pilato. Lo están acusando. Están diciendo cosas falsas sobre él, cosas que podrían costarle la vida, que de hecho ya estaban costándole la vida. Y Jesús no dice nada. Mateo 27:14 lo describe con una precisión que asombra. Pero Jesús no le respondió ni una sola palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Pilato se maravillaba. Porque en el mundo de Pilato, el que tiene poder habla. El que tiene razón se defiende. El que es inocente grita su inocencia. Pero Jesús hizo algo que ningún sistema humano de poder sabe cómo procesar. Guardó silencio. Y ese silencio no era resignación, no era cobardía, no era que no tuviera que decir. Era la expresión más pura de una paz que ningún hombre en esa sala podía entender. Era la demostración de que su valor no dependía de lo que ellos dijeran sobre él. Era la prueba de que cuando sabes quién eres delante de Dios, no necesitas que ningún hombre lo confirme. Este es uno de los problemas más serios que veo en la vida de los creyentes de hoy. Hemos confundido callar con perder. Hemos creído que si no respondemos cada acusación, cada crítica, cada comentario hiriente, la gente va a pensar que tienen razón. Y entonces nos convertimos en personas que siempre tienen que dar la última palabra. Siempre tienen que aclarar. Siempre tienen que defenderse. Y esa necesidad constante de defensa es en realidad la señal de que algo adentro está inseguro. Porque el que está seguro en Dios no necesita que los hombres lo justifiquen. Piensa en lo que le pasó a José. Sus hermanos lo odiaban. Lo vendieron como esclavo. Mintieron sobre lo que le había pasado. Destruyeron la reputación de un joven inocente delante de su propio padre. Y José no pasó sus años en Egipto amargado, planeando su venganza, escribiendo cartas de acusación. Siguió adelante. Siguió siendo fiel. Siguió creciendo. No porque no le doliera, sino porque entendía algo que sus hermanos no entendían. Que Dios estaba escribiendo una historia más grande que su dolor, y que defender su nombre no era su trabajo. Era el trabajo de Dios. Y cuando finalmente llegó el momento del reencuentro, en Génesis 45, José no explotó. No sacó la lista de todo lo que le habían hecho. Lloró. Porque la paz genuina no produce dureza. Produce compasión.
La persona que ha aprendido a actuar como si nada le molestara no es una persona fría. Es una persona que ha procesado tanto dolor con Dios que ya no necesita descargar ese dolor sobre los demás. Ahora bien, aquí necesito ser muy claro contigo, porque hay una distorsión peligrosa de esta enseñanza que destruye a muchas personas. Guardar silencio no significa tolerar el abuso. No significa quedarte en situaciones donde te están haciendo daño y sonreír como si todo estuviera bien. Eso no es paz, eso es negación. Y la negación tarde o temprano explota de una manera mucho más destructiva. El silencio del que habla la Biblia es el silencio del que no necesita defenderse ante las opiniones, no el silencio del que está siendo oprimido y no dice nada por miedo. Jesús cayó ante Pilato, pero confrontó a los fariseos. Pablo cayó ante sus perseguidores, pero escribió cartas poderosas de corrección a las iglesias. El silencio bíblico es selectivo. Es estratégico. Es la decisión consciente de no gastar energía espiritual en conversaciones que no van a producir fruto. Es reconocer que hay momentos donde la respuesta más sabia es ninguna respuesta. ¿Sabes cuánta energía gastas respondiendo cosas que no merecen respuesta? ¿Sabes cuántas horas de tu vida has invertido en conversaciones mentales donde te defiendes ante personas que ni siquiera están en el cuarto contigo? Ese es el problema. No es solo lo que dices en voz alta, es lo que te dices a ti mismo en silencio. La conversación interna de defensa constante es tan agotadora como la externa, y hasta que no aprendas a dejar de defenderte en tu propia mente, no vas a encontrar paz. Hay una práctica que quiero proponerte, y que viene directamente de la Escritura. Se llama llevar cautivo todo pensamiento. 2 Corintios 10:5. Pablo dice que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que cuando llega el pensamiento de defensa, el pensamiento de justificación, el pensamiento de ¿y cómo me atrevo a quedarme callado después de lo que dijo?, tienes que tomarlo, examinarlo y preguntarle, ¿a dónde te lleva este pensamiento? ¿Te lleva a la paz o te aleja de ella? ¿Te acerca a Dios o te lleva al ciclo del resentimiento? Porque la mayoría de las veces, el pensamiento de defensa no te lleva a ningún lugar bueno. Te lleva a reproducir mentalmente el conflicto una y otra vez. Te lleva a imaginar conversaciones que nunca van a ocurrir. Te lleva a construir argumentos para un juicio que nadie va a celebrar. Y mientras haces todo eso, la paz se está escapando por esa misma puerta. El silencio bien practicado es transformador. No solo para ti, sino para las personas que están a tu alrededor. Cuando alguien que esperaba tu reacción se encuentra con tu calma, algo en el ambiente cambia. La tensión no encuentra dónde aterrizar, el conflicto no encuentra combustible, y muchas veces esa calma tuya produce en el otro una reflexión que ninguna discusión hubiera producido. El silencio bien usado no es pasividad, es poder. Enseñanza 5. Lo que te controla. Por dentro. Controla tu vida por fuera. Existe algo que los psicólogos modernos llaman regulación emocional, y lo que la Biblia lleva miles de años describiendo como dominio propio es exactamente lo mismo, pero con una dimensión más profunda. Porque el dominio propio bíblico no es solo una habilidad mental, es un fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 al 23. Y eso cambia todo, porque significa que no es algo que produces tú solo con fuerza de voluntad. Es algo que crece en ti en la medida en que te mantienes conectado a la vid. Pero hay una verdad que necesito decirte directamente porque no se dice suficientemente en los círculos cristianos. Puedes estar lleno del Espíritu Santo y aún así tener patrones de reacción que son carnales. Puedes amar genuinamente a Dios y aún así explotar con tu cónyuge. Puedes ser un creyente comprometido y aún así vivir esclavo de tus emociones cuando algo no sale como esperabas. El Espíritu da el fruto, pero tú tienes que elegir comerlo. Tienes que elegir actuar desde ese fruto y no desde la carne que también sigue viviendo en ti mientras estés en este cuerpo. Proverbios 16:32. Dice algo que deberías memorizar. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Tarda en airarse. No dice que nunca se aira, dice que tarda.
Hay una ventana de tiempo entre el estímulo y la respuesta, y en esa ventana vive toda tu libertad. El que puede agrandar esa ventana, el que puede hacer que pase más tiempo entre lo que lo afecta y lo que hace con eso, ese es más fuerte que el guerrero que conquista ejércitos. Piénsalo en términos de tu vida cotidiana. Alguien dice algo que te duele. En ese mismo segundo, hay una reacción biológica. El corazón acelera, las palmas sudan, hay un impulso de responder de inmediato. Eso es humano, es normal, es fisiológico. No te estoy pidiendo que dejes de ser humano. Te estoy hablando de lo que pasa después de ese primer segundo. En ese segundo 2, 3, 4, ahí es donde decides quién eres. Ahí es donde ejerces el dominio propio. Ahí es donde la carne dice, responde ya, y el espíritu dice, espera. Mira esto desde otra perspectiva. Nehemías entendió esto perfectamente en una situación de presión extrema. Estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Sus enemigos, Sanbalat y Tobías, lo provocaban constantemente. Lo ridiculizaban, lo amenazaban, intentaban detener su trabajo de todas las maneras posibles. Y hay algo revelador en la forma en que Nehemías respondía. Capítulo 4, versículo 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Lo llevó a Dios. No lo publicó. No lo confrontó con insultos. Lo llevó a Dios. Después siguió trabajando. Y cuando los enemigos intentaron distraerlo, invitándolo a una reunión, Nehemías respondió con una de las frases más poderosas del Antiguo Testamento. Yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra mientras yo la dejo y desciendo a vosotros? Nehemías 6:3. No se molestó en explicarse demasiado. No entró en el juego de la provocación. Estaba tan enfocado en lo que Dios le había llamado a hacer, que las distracciones simplemente no encontraban dónde entrar. Eso es lo que el dominio propio bien desarrollado hace en tu vida. Te da tanto enfoque en tu propósito, que las provocaciones pierden su poder. No es que no las veas. Es que ya no tienen la misma capacidad de sacarte del camino porque el camino es demasiado importante para detenerte en cada piedra que alguien te lanza. Ahora hay algo que quiero confrontar directamente aquí. Hay personas que justifican sus explosiones emocionales con frases espirituales. Dicen que son apasionados. Dicen que son sinceros. Dicen que no se guardan las cosas. Y usan eso como excusa para hacer daño con sus palabras y sus reacciones, y luego esperan que todos los demás absorban ese daño sin quejarse. Eso no es autenticidad espiritual, es falta de dominio propio disfrazada de virtud. Santiago 1, 19 y 20 es directo al respecto. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Subraya eso. No importa cuán justificada sientas tu reacción. No importa cuánta razón tengas en el fondo del conflicto. Si lo que estás haciendo viene de la ira no controlada, no está obrando la justicia de Dios. Está obrando otra cosa. Y aquí está la enseñanza más práctica de este bloque. El dominio propio se entrena en los momentos pequeños para que esté disponible en los momentos grandes. Si explota con el tráfico, si pierde la calma con la lentitud del servicio, si reacciona de manera desproporcionada ante inconveniencias menores, eso no es una persona que de repente va a tener paz cuando llegue la crisis grande. La forma en que manejas lo pequeño es exactamente la forma en que vas a manejar lo grande. No hay otra manera. Por eso el dominio propio es una práctica diaria. Es un músculo que se ejercita. Cada vez que eliges esperar antes de responder. Cada vez que eliges escuchar antes de hablar. Cada vez que eliges orar antes de reaccionar. Ese músculo se fortalece. Y con el tiempo, lo que antes te sacaba de tus casillas en 2 segundos, empieza a tomar 5, luego 10. Luego ya no tiene el mismo poder sobre ti. ¿Cuántas relaciones, oportunidades y momentos preciosos has perdido porque reaccionaste en los primeros 2 segundos en lugar de esperar? No tienes que responderme a mí. Respóndete a ti mismo. Enseñanza 7. El perdón. No es para el que te hizo daño, es para que tú puedas vivir libre. Esta es la enseñanza que más resistencia genera. Lo sé porque cada vez que la predico, puedo ver en los rostros ese momento de tensión donde la mente dice, sí,
pero el corazón dice, no todavía. Y entiendo esa resistencia. Realmente la entiendo. Porque el perdón es quizás lo más contraintuitivo que existe en la experiencia humana. Todo en tu naturaleza te dice que no perdonar es protegerte, que guardar la ofensa es justicia, que mientras no haya reparación, no puede haber perdón. Y la Biblia llega y rompe esa lógica completamente. Mateo 18, la parábola del siervo que no quiso perdonar. Un hombre debía 10,000 talentos, una suma impagable, astronómica. El rey lo perdona todo, cancela la deuda, lo libera. Y ese mismo hombre sale y encuentra a alguien que le debe 100 denarios, una cantidad pequeña y completamente pagable, y lo agarra del cuello exigiéndole que pague. No perdonó. Y el rey, cuando se enteró, lo entregó a los verdugos. Y entonces Jesús cierra esa parábola con una de las frases más sobrias de todo el Evangelio. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Mateo 18:35. Eso es serio. Más serio de lo que la mayoría queremos reconocer, porque tendemos a leer ese versículo rápido y seguir adelante. Pero detente un momento y piensa en lo que está diciendo. El mismo perdón que has recibido de Dios está en juego dependiendo de lo que tú hagas con el perdón hacia los demás. No porque Dios sea vengativo, sino porque hay algo en la naturaleza del perdón que no puede fragmentarse. No puedes ser una persona que recibe gracia de Dios y al mismo tiempo niega gracia a los demás. Esas dos cosas no pueden coexistir en el mismo corazón indefinidamente. Y hay algo más que necesito que entiendas, porque es fundamental para esta enseñanza. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. No esperas sentirte listo para perdonar porque ese momento puede no llegar nunca. El dolor real, el dolor profundo de una traición genuina, no desaparece automáticamente. Y Dios lo sabe. Por eso no te pide que sientas que perdonas. Te pide que decidas perdonar. Y esa decisión, tomada con sinceridad delante de Dios, es la que abre la puerta para que el proceso de sanación empiece. Pablo vivió este principio en carne propia de una manera que pocas personas dimensionan realmente. En 2 Timoteo 4:16, escribiendo desde la cárcel por segunda vez, sabiendo que probablemente iba a morir pronto, dice algo impresionante. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Todos lo abandonaron en el momento más crítico de su vida. Y su respuesta fue, no les sea tomado en cuenta. En medio de su propia situación más difícil, estaba pensando en liberar a otros de la deuda. Eso no es humanamente natural. Eso es sobrenatural. Y viene de haber entendido algo que transforma completamente la manera en que I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living
This wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living. This wish had been enough for you to stay. The river holds its silent breath. The wind still carries an unfinished dawn. Blueprints glowing beneath the work light. Steel dust settles on weathered hands. Beyond the water, countless windows wait for the road to return. Sirens echo through the morning haze. No wasted words, no second thoughts. Every pair of eyes is fixed ahead, keeping a promise to sunrise. If today grows shorter than we hope, then our courage will outlast the night. Every bolt we tighten into place holds another piece of hope. Raise the final branch into the sky. Let tomorrow find its way across. Join two shores with a single heartbeat. Let hope be the first to cross. Though the rain still falls upon our backs, no one turns before the lights go dark. Sometimes the greatest things begin with one soul refusing to give in. Refusing to give in. Sweat shines bright upon the concrete, like the closest stars we've ever known. Some stories never need a name, yet they make us stronger still. Engines sing beside the restless wind. The night fades quietly behind as the bridge reaches morning light. The horizon learns to smile. Raise the final bridge with the sun. A las personas que te han herido. Pablo entendía que las personas que le habían fallado eran personas con sus propias luchas, sus propios miedos, sus propias debilidades. No los estaba excusando, los estaba viendo como Dios los ve, como seres rotos que necesitan gracia tanto o más que Él mismo. Ahora escucha esto porque es donde la mayoría de personas se atascan. Perdonar no significa que lo que te hicieron estuvo bien. Perdonar no significa que tienes que volver a poner a esa persona en la misma posición de confianza que tenía antes. Perdonar no significa que finges que el daño no existió. El perdón es específicamente esto, soltar la deuda. Decidir que esa persona ya no te debe nada. Que no vas a pasarte la vida esperando que te paguen lo que te quitaron, porque de todos modos no pueden devolverte lo que perdiste. Nadie puede devolverte tiempo perdido. Nadie puede devolverse los años de una relación destruida. Nadie puede borrar las palabras que dijeron sobre ti. Lo único que puedes hacer con todo eso es soltarlo. Y cuando lo sueltas, no los estás liberando a ellos. Te estás liberando a ti.
porque el resentimiento que cargas no les pesa a ellos, les pesa a ti. Tú eres el que no duerme pensando en lo que hicieron. Tú eres el que revive el momento una y otra vez. Tú eres el que siente ese nudo en el estómago cuando los ve o cuando los recuerda. Ellos, en muchos casos, ni siquiera están pensando en ti. Y tú estás pagando un precio enorme por mantener viva una deuda que nadie va a venir a saldar. Efesios 4:31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quítense. Es un imperativo. Es una acción que tú tomas. No dice, espera a que Dios te quite la amargura. Dice, quítatela. Con todo lo que implica eso. Déjame ser pastoral contigo ahora mismo. Si hay alguien en tu vida a quien no has podido perdonar, quiero que lo pongas por nombre delante de Dios en este momento. No lo digas en voz alta si no quieres, pero en tu corazón, dilo. Y luego dile a Dios algo que puede ser una de las oraciones más difíciles y más liberadoras que hayas hecho. Señor, yo elijo perdonar a esa persona. No lo siento todavía, pero lo decido, y te pido que tú hagas en mi corazón lo que yo solo no puedo hacer. Esa oración puede cambiar tu vida más que cualquier conversación, cualquier terapia, cualquier consejo que alguien pueda darte. Porque ataca directamente la raíz de lo que te roba la paz. El resentimiento no resuelto es el ladrón de paz más efectivo que existe. Más que las circunstancias, más que las personas difíciles, más que cualquier situación externa, porque está adentro. Y todo lo que está adentro colorea todo lo que ves afuera. Cuando perdonas de verdad, algo en tu percepción cambia. Las cosas que antes te molestaban enormemente empiezan a tener menos poder sobre ti. No porque hayas cambiado las circunstancias, sino porque has vaciado el interior de algo que amplificaba todo el dolor. Una persona amargada siente el doble de dolor en cualquier situación porque todo lo filtra a través de sus heridas no sanadas. Una persona que ha perdonado, incluso cuando le duele algo, lo siente en su justa dimensión, no magnificado por el peso de lo que lleva. Eso es vivir en paz. Eso es actuar como si nada te molestara. No porque no te duela, sino porque ya no estás cargando la deuda de todos los que te dañaron antes. Déjame preguntarte algo y quiero que lo pienses con sinceridad. ¿Hay alguien en tu vida cuyo solo nombre, cuando alguien lo menciona, hace que algo en ti se tense? ¿Alguien cuyo recuerdo todavía te genera enojo, tristeza o esa sensación pesada que no sabes bien cómo describir? Si la hay, escribe en los comentarios esta frase. Hoy elijo soltar. No tienes que escribir el nombre. Solo esas 3 palabras. Porque esa declaración, aunque parezca pequeña, es el inicio de algo que Dios puede terminar en tu corazón si le das permiso. Y si este mensaje te está hablando, si sientes que hay algo en lo que hemos compartido hoy que necesita a alguien que conoces, compártelo con esa persona ahora mismo. No mañana. Ahora. Porque por algo llegó a ti hoy, y quizás la razón no eres solo tú. Si este mensaje ha dejado algo en tu vida, algo que te confrontó, algo que te iluminó, algo que te movió aunque sea 1 milímetro, dale like ahora. Compártelo con alguien que necesite escucharlo. Y suscríbete al canal porque cada semana hay un mensaje nuevo que puede ser exactamente lo que esa persona necesita en el momento exacto. Por algo llegaste hasta aquí. Eso no fue casualidad. Escribe en los comentarios con toda la convicción que tienes. Hoy mismo decido que, con la ayuda de Dios, voy a soltar lo que me roba la paz y voy a caminar en la libertad que Él me da. Escríbelo. Porque lo que declaras con fe activa algo que el silencio no puede activar. Señor, gracias por cada persona que llegó a este mensaje hoy. Tú sabes lo que cada uno está cargando. Sabes las noches que no han dormido pensando en personas que les han herido. Sabes los momentos donde han querido explotar y han tenido que apretar los dientes para no hacerlo. Sabes el cansancio de vivir en alerta constante, esperando el próximo ataque, la próxima crítica, la próxima decepción. Y Señor, hoy te pedimos algo que solo tú puedes dar.
no la ausencia de problemas, no la desaparición de las personas difíciles. Te pedimos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que Pablo describió desde la cárcel, esa paz que Daniel vivió frente a los leones, esa paz que Jesús demostró frente a Pilato. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que tú estás en control de todo lo que a nosotros nos parece fuera de control. Te pedimos que guardes nuestros corazones, que pongas esa guardia alrededor de lo que somos por dentro, para que lo de afuera no nos destruya por dentro. Te pedimos dominio propio para los momentos donde todo en nosotros quiere reaccionar sin pensar. Te pedimos la valentía del silencio cuando el silencio es la respuesta más sabia. Te pedimos la fuerza del perdón cuando perdonar parece imposible con nuestras propias fuerzas. Y Señor, para los que hoy están en su foso de los leones, para los que sienten que están rodeados de enemigos, para los que llevan meses o años cargando un peso de resentimiento que no han podido soltar, te pedimos que hagas hoy lo que ellos no pueden hacer. Que entres en ese lugar de dolor, en ese rincón del corazón donde guardan sus heridas más profundas, y que hagas lo que solo tú sabes hacer. Sana, restaura, libera. Que cada persona que escuchó estas palabras hoy salga diferente de cómo entró. No perfecta, no sin dolores, pero un poco más libre, un poco más anclada en ti, un poco más capaz de caminar con esa paz que el mundo no les puede dar ni quitarles. En el nombre de Jesús. Amén. No os inquietéis por nada. Antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias, y la paz de Dios, que supera todo entendimiento, custodiará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.